Sin duda la palabra más sonada de estos últimos años es pandemia. Y con esto vino un cambio que no esperábamos. Según la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, calcula que la pandemia aceleró 10 años el avance tecnológico digital. Se habla mucho de tecnología, pero ¿qué es realmente este fenómeno? El éxito tras la pandemia tiene dos motores, la disrupción y la innovación. Y es que sin duda la tecnología vino a cambiarnos la vida. El consumo en su mayoría se volvió remoto y las nuevas formas de convivencia eran a través de una pantalla. Y sí, todo gracias a la tecnología. Muchos hablan de hacia dónde va la tecnología, pero la verdadera respuesta es que ya estamos inmersos en este cambio. Es por ello que en QuantaShares nos dimos a la tarea de confeccionar un portafolio llamado Ingenius, el cual se compone de las 12 empresas de tecnología con mayor expectativa de crecimiento en el mercado global. Por si fuera poco, contamos con DollarTrack, que es un ETF que replica el tipo de cambio y es una herramienta que puede servirte para la especulación o a manera de cobertura. Además, tenemos PesoTrack, el cual te permite tomar una posición corta en dólar, largo peso. Esperamos que este suceso histórico esté por terminar, pero saquemos provecho de este gran cambio. Hola, ¿cómo están? En la Bolsa Mexicana de Valores nos da mucho gusto ver iniciativas nuevas, distintas, que buscan agregar valor y que contribuyen al desarrollo del mercado de valores, como es el caso de Indexit, un proyecto de la MIB que ayudará a que los participantes de nuestro mercado de valores tengan un mayor entendimiento de la información pública que generan las empresas listadas en la bolsa, para así poder tomar mejores decisiones de inversión, por lo que le deseamos mucho éxito a Indexity. Un gusto, una distinción poder compartir este panel con este grupo de analistas, economistas, profesionales del análisis que durante muchos años no solamente tienen experiencia de vida, sino experiencia en fenómenos económicos, que hoy vamos a platicar un poco de ello, y este extraordinario panel internacional que acabamos de vivir. Una felicitación a Alejandra, a Carlos, Loic y por supuesto Gabriel, nos han dejado aquí un marco bien interesante, y con los últimos comentarios, pues es una muestra de que los mercados siempre vamos a estar interrelacionados de todo esto, ¿no? Y efectivamente, yo quisiera empezar esto con uno de los grandes temores del inversionista, del mexicano común. A mí me ha tocado a lo largo de los años, cuando el tipo de cambio se movía muy fuerte, llegaba la señora y me decía, voy y compro ahorita mi pollo porque a lo mejor el tipo de cambio va a subir. Entonces ese es como un tema cultural que tenemos en México. Marcos, platícanos un poco, dada la enorme experiencia y por supuesto el perfil de Monex, ¿cómo están viendo el tipo de cambio? ¿Qué nos debe de inquietar? ¿Qué debemos de estar observando en ese tipo de cambio de corto, de mediano plazo? Sé, y esta frase sí me la voy a robar del panel anterior, sobre todo de hoy, estamos ante un lugar incógnito. Estamos en donde las predicciones cambian semana a semana, cada 15 días hay un cambio de tendencia, hay un cambio de pronósticos, pero Marcos, con la información que tenemos hoy en día, que por supuesto no es toda la precisa, porque además veremos componentes incluso políticos, ¿cómo la estás viendo tú, Marcos? Sí, con todo gusto, Carlos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace rato en el panel internacional estaban hablando de Paul Volcker y todas las grandes figuras. Para mí es un gusto estar hoy con estas leyendas de la economía, leyendas vivientes, y realmente un panel muy interesante que vimos hace unos momentos. Sobre el tipo de cambio, a mí me gusta mucho contarlo a manera de historia. Me parece que en general los mercados de divisas son muy buenos narradores, incorporan muchos factores de lo que sucede en la economía y también de lo que sucede en otros frentes. El frente político, por ejemplo, ya lo vimos con la pandemia, como el tipo de cambio se nos dispara a los 25. Y esta gráfica que les comparto tiene justamente la evolución en el último año y algunos meses. Empezamos en 2021 como nuestro año base y comparamos a las divisas de la región, las divisas de América Latina.
Es para ponerlo en perspectiva, el peso mexicano recientemente ha tenido un comportamiento, sí, con sus altibajos, pero bastante estable. Obviamente, la región de América Latina no es la región quizá de algunos países más avanzados o con mayores estabilidades en sus fundamentales macroeconómicos, pero sí quisiera resaltar que en el caso de México, pues vimos todavía una mayor estabilidad a la que estábamos acostumbrados y en comparación con el resto de los países, pues un tipo de cambio que incluso por momentos parecía que iba a regresar a ser ese superpeso de los 19, de los 18.50. Para nosotros, la gran característica de esta gráfica es que refleja que sí el peso tiene, por lo menos en el último año y poquitos meses, una tendencia algo diferente. Si vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de Chile, el caso de Colombia, hay un movimiento de depreciación muy importante en estas divisas y ello responde, sí, a algunos de los fundamentales macroeconómicos, pero también mucho ruido político. Vemos el ruido político que hay en Brasil previo a las elecciones, evidentemente también el caso de la línea gris, que es el caso de Perú, con todo el ruido electoral, el ruido que hubo en Chile también en el frente político, no solamente hablando del tema de las votaciones presidenciales, sino de los eventos que han ido dando pie en los últimos meses. Y bueno, lo comento porque a partir del final de la gráfica, en nuestro país y en general en el mundo, empezamos a reflejar esta tendencia de mayor preocupación de la Reserva Federal. Si nosotros recordamos cuál era la película a inicios de 2021, teníamos la idea de que estas tasas laxas, la política monetaria amigable con los mercados, iba a ser duradera. Íbamos a tener que hacer uso de todas estas herramientas para apoyar la recuperación que se veía de largo plazo, ¿no? Cuando nos llegó la pandemia, pensamos que iba a ser una crisis de época, la peor recesión en 9 décadas, más o menos, y finalmente resultó una historia distinta. Entonces, las divisas, cuando empiezan a reaccionar a este cambio de condiciones, pues justamente descontando el mayor camino para las tasas de interés, el alza de tasas que se empieza a vislumbrar, empiezan a registrar apreciaciones importantes. El caso del peso mexicano al cierre de año es similar, pero me gustaría justamente, en esta parte ya de principios de 2022, hacer mención de cómo divisas en Brasil, en Colombia, en Chile y en Perú, pues tienen movimientos algo distintos también, pero en el sentido inverso, ¿no? Si hablábamos de que en 2021 hubo algo de depreciación, ahora las divisas se están apreciando a principios de 2022, contrario a lo que pasaba en México. No vimos movimientos muy abultados, pero sí vimos que el peso mexicano no regresó a romper la barrera de los 20 pesos, no buscó los 19 y evidentemente no regresó a ser el superpeso. Para nosotros... Ricardo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que... De los grandes financiadores tiene que ver con estos movimientos en la tasa de referencia. El problema de la inflación es un problema global, pero las respuestas son respuestas particulares. Los países han actuado de diferente manera y vemos, por ejemplo, cómo si bien en México ya empezamos despacio, que vamos deprisa, pero en otros países van más despacio y más deprisa, ¿no? Brasil, Colombia son ejemplos que en los últimos 30 días pues han de cierta forma no opacado, las condiciones son diferentes, pero han ido ajustando su política monetaria de una manera pues mucho más agresiva. Incrementos de 150 puntos base, de 100 puntos base que se han ido repitiendo y que ponen en perspectiva pues una carrera por conseguir tasas competitivas ante lo que se proyecta como un reacomodo de flujos de capital alrededor del mundo con el cambio en el panorama en tasas. Ricardo, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que no podemos entender de repente mucho este tipo de cambio y en el ánimo de inversionistas y de la gente, pues hay dos componentes importantes. Estas reservas internacionales que tiene México y las aportaciones que tienen los migrantes. ¿Qué tanto está impactando en este tipo de cambio? Y efectivamente tú mencionabas este ritmo o esta competencia que vamos a ver en América Latina de tasas, cuando Brasil tiene tasas superiores al 10%. ¿Qué opinas de estos dos contextos? Mira, sin duda, para nosotros, dentro de lo que vimos el año pasado y también en 2020, que el peso mexicano tuvo una recuperación impresionante de los 25 a debajo de los 20, pues tiene que ver con, en primer lugar, este reacomodo, las tasas bajas en Estados Unidos propiciaron un reacomodo de capitales, pero también por el otro lado, los fundamentales de la economía mexicana, tuvimos un muy buen desempeño de remesas, tasas históricas,
La economía mexicana, por otro lado, pues tradicionalmente deficitaria en términos de la balanza comercial, nos estaba presentando superávits y en general, pues los fundamentales sumados a esta cuestión del reacomodo de flujos permitieron que la economía mexicana expresara a través del tipo de cambio, pues esta apreciación. Para mí han sido factores que han sido bastante importantes, pero en la perspectiva que tenemos en Monex, en términos, primero, en cuestión de remesas, si bien vimos un crecimiento muy importante durante 2021, lo que vemos es que a partir del panorama que ya se planteó en el panel internacional, pues las economías internacionales empezarán a perder algo de vuelo, ¿no? Evidentemente, las remesas seguirán siendo un pilar del consumo y seguirán teniendo dinamismo, pero será difícil replicar esos crecimientos que vimos de 25%, 30% en varios meses el año pasado. Y ese es justamente uno de los factores que diferenciará el comportamiento del peso mexicano en 2022 versus lo que vimos el año anterior. Respecto a la cuestión de la Reserva Nacional, el manejo de la política monetaria, me parece que en este 2022 el tema de tasas de interés y el tema de inflación es lo que más está pesando en la determinación del tipo de cambio. Y en ese sentido, Banco de México ha sido muy puntual. Las estrategias que se han implementado, sobre todo en 2020, cuando empezamos con estas depreciaciones masivas, cuando se reveló que teníamos una pandemia proveniente de un país lejano, pues Banco de México ajustó justamente la estrategia para poder tener un movimiento más ordenado. Me parece que en términos de para qué están las reservas, pues están justamente para evitar estos choques que puedan generar movimientos disruptivos. Sin embargo, como vemos aquí en la grafiquita, pues la tendencia del tipo de cambio en el mediano o largo plazo, por la naturaleza de la economía mexicana, es una tendencia de depreciación. No es una cuestión negativa o que tenga algún otro contexto, sino simplemente es lo que hemos visto a partir de la estructura de la economía mexicana en los últimos años. Entonces, independientemente de que en México, el Banco de México, tenga un nivel bastante sano de reservas, la estructura de los flujos de capitales a nivel internacional, esta carrera por obtener una política monetaria que se ajuste al contexto inflacionario que es diferente en las economías de América Latina y del mundo, y evidentemente la presión que ejerza sobre el dólar, el alza de tasas en Estados Unidos, pues para nosotros van a generar una tendencia de depreciación que se sostenga similar a lo que hemos visto en los últimos meses. Particularmente, y muy de acuerdo con lo que comentaba Carlos, vemos al peso mexicano cerrar en 2022 en un nivel de 21.70. Precisamente también en línea con lo que comentaba al principio, vemos algunos riesgos políticos que pudieran empezar en volatilidad y en tendencia más allá de lo que pasa en el frente de las tasas de interés. Riesgos políticos, por supuesto, a lo que quizá comentaremos después, la reforma en materia energética, eléctrica, pero también el ruido que pueda suceder cuando nos acerquemos ya más a los tiempos de ir definiendo lo que será la segunda mitad del sexenio y, bueno, lo que venga después. Ok, muy bien. Oye, Ricardo, ¿y tú cómo la ves? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo estás viendo esta nueva era en el Banco de México con esta política monetaria que se tiene que adaptar a estas condiciones? Yo no sé si sea post-COVID o estamos verdaderamente en la última línea de la pandemia. Esta carrera que le mencionaba yo a Marcos de tasas, ¿cómo la estás viendo, Ricardo? Sí, claro, gracias, Carlos. Antes que nada, muchas gracias a la MIEB y a todos ustedes por compartir este foro tan importante conmigo. Es el segundo año que participo. El primero fue 2020, un mes antes de que iniciara el tema de la pandemia en México. Y pues sí, efectivamente hemos visto ya pues muchos cambios, tanto en las variables financieras, en las variables del sector real también. Y pues una de ellas, Carlos, pues sí, efectivamente es el ritmo de la política monetaria en México, ¿no? Sí vimos cómo el año pasado Banco de México, sorpresivamente, cuando prácticamente ningún analista veía un incremento en junio del año pasado, se dio e inició un ciclo de política monetaria restrictiva. Hacia diciembre de este año, pues vimos un aumento de 50 puntos base que también pues aceleró este ritmo de restricción que Banxico afortunadamente está implementando, no solo para controlar el tema de la inflación, que si bien no es la más alta de los últimos 40 años, sí es la más alta de los últimos 20 en México, pues también tenemos el tema de las expectativas, ¿no? Creo que tampoco es sorpresivo. Mencionaron también que el tema de los pronósticos durante esta época de pandemia fue muy complicado y pues sí,
El año pasado, en enero, veíamos a la encuesta de analistas, de las principales encuestas de analistas, anticipando 3.5 para la inflación en 2021. En noviembre, evidentemente, con los datos, este pronóstico se ajustó a 7. Estamos hablando aquí de un tema importante de anclaje de expectativas, no solo de corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, es donde no se deben desanclar, ¿no? Porque ahorita tenemos muchas distorsiones, problemas de oferta con la cadena de suministros, problemas, bueno, factores de demanda, como lo es el tema de la reapertura, esta recomposición del gasto hacia mercancías, y pues sí, es una serie de factores donde Banco de México tuvo que iniciar antes este ciclo de política monetaria. Ahora, en la nueva composición de la Junta de Gobierno este año, vemos que sí están alineados al mandato constitucional del combate a la inflación, y eso es importantísimo. Independientemente de los incrementos que vayan a darse en las siguientes reuniones, aquí lo más relevante es que los 5 miembros de la Junta, repito, independientemente de la magnitud del aumento que consideren deben hacer a la tasa, están alineados al combate a la inflación, están alineados precisamente al anclaje de las expectativas inflacionarias. Y pues sí, cuando la Reserva Federal inicie su ciclo de política monetaria restrictiva, que probablemente será este marzo, aquí es importante ver no solo qué va a hacer en cuanto a la tasa de interés de referencia, sino también, como se mencionó en el panel anterior, en esta disminución del balance de activos histórica que se ubica en 9 billones de dólares. Entonces, esta velocidad, escuchaba a Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, esta semana comentar que esperarían que esta disminución se diera pues con los vencimientos, ¿no?, de los instrumentos que tienen en la panza. Pero, ¿y si no? Si vemos aquí que la Fed es más agresiva, Banxico lo va a hacer. El diferencial de 550, 600 puntos base que mencionó Carlos Fritsch en el panel pasado es completamente compatible con nuestra expectativa también. Si esperamos, y aquí rápidamente voy a compartir una lámina de nuestras expectativas para la tasa. Oye, tratando de abonar a lo que tú comentas, el Banco de México solamente tiene como herramienta el incremento o en su caso la disminución de las tasas. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, los agentes económicos en México tienen otras fuentes alternativas de fondeo que distan mucho de la tasa de referencia que fija Banco de México. Normalmente estos incrementos o disminuciones poco abonan a veces a estos agentes fondeadores de la economía mexicana. ¿Estamos en el camino correcto? Bueno, completamente sí, es un punto, pero también hay que pensar esto cómo ancla, por ejemplo, los temas de liquidez y disposición de liquidez en el mercado, ¿no? Porque a final de cuentas también en la medida que haya una restricción se encarece, digamos, el fondeo entre los mismos bancos, considerando una tasa de referencia, y aunque no te impacte tasas directamente, como lo pueden ser los de créditos, hipotecarios, personales o de tarjetas de crédito, aunque se reportó un pequeño incremento en ese costo, pues sí está encareciendo también, digamos, el fondeo y la operación de los bancos diariamente. Entonces, sí es importante aquí que no solo es el efecto que pueda tener en el costo para las instituciones bancarias, es la señal, es una señal de restricción. Es una señal donde ya no va a haber esta liquidez abundante tan disponible a un menor costo, más barata, que precisamente haga, ¿no?, que empiezan a deteriorarse las expectativas de inflación, porque digamos que eso de la parte monetaria, pero también hay que abonar aquí el repunte de la demanda tan fuerte que estamos viendo en México, y también estos problemas de oferta que, aunque la política monetaria no va encaminada precisamente a resolver estos problemas por ser choques externos de los cuales no dependemos ni podemos hacer nada, más bien, sí dependemos, pero no podemos hacer nada contra estos, pues entonces sí es importante aquí que se alineen las expectativas del mercado, sobre todo para disponibilidad de fondos y el costo de estos. Oye, y ahí saldrá Banco de México a competir. Hemos visto salida de capitales desde hace aproximadamente 18 meses, de manera importante. Y comparado con países que tienen el grado de inversión similar a México, Banco de México saldrá a competir con este ritmo de tasas. No, definitivamente cada caso es distinto, ¿no? Vemos, por ejemplo, como en el caso de las economías avanzadas, este ciclo de política monetaria está empezando meses después, ¿no? Aproximadamente
8 meses después de lo que empezó en muchas economías emergentes. Aquí, a final de cuentas, el objetivo de Banco de México no es atraer capitales a través de su tasa de referencia, si eso es un punto, pero más bien es controlar la inflación, es procurar, y lo dice la Constitución claramente, el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Y es ahí donde definitivamente es el objetivo primordial de Banxico, y es en el que ahorita, te digo, afortunadamente estamos viendo una alineación de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, por lo menos para el inicio, o más bien la continuación, de este ciclo de política restrictiva en México. Entonces, el mandato es muy claro, no podemos meter consideraciones distintas, ni siquiera consideraciones de crecimiento, como se ve en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, y definitivamente, pues sí, aunque vaya a haber implicaciones, probablemente, te digo, para el fondeo de grandes instituciones que realizan diariamente, pues es el camino correcto, controlar la inflación y las expectativas del mercado. Qué buenísimo. A ver, Mario, ya tenemos un poquito de este tema de tipo de cambio, ya vimos qué condiciones estaríamos esperando en tasas. México, previo para los últimos 2, 3 años previos a la pandemia, pues no traía crecimientos para escribir a casa. Y estaríamos pensando, no solamente este año, sino los próximos 3 o 4 años en materia de crecimiento. Hay posibilidades de tener un crecimiento que supere el propio desarrollo de la población en México. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí compartiendo con colegas tan distinguidos, pues todas estas reflexiones acerca de lo que está pasando en el entorno. Muchas gracias a mí. Si me permiten, y ahorita voy con todo gusto, Carlos, con tu pregunta, pero ya que están tocando el tema monetario y antes de seguir pasando al tema del crecimiento, miren, ahorita comentaba Ricardo que estamos en el camino correcto. Espero que aquí se vea esta gráfica de la política monetaria, la tasa de Banco de México, las inflaciones y las flechas rojas que ilustran los ciclos monetarios que hemos tenido al alza en los últimos años. Decía Ricardo que es el camino correcto. Yo diría, no solo es el camino correcto, es el único que tiene Banco de México para mantener uno de los activos más importantes que tiene la economía, que es la estabilidad macroeconómica, y ellos son los garantes justamente de esa estabilidad. Y esta gráfica me parece muy ilustrativa de lo que ha ocurrido aquí en México y de lo que podemos esperar de este ciclo monetario. Pueden ver aquí estos últimos ciclos de alza en tasas, el que empezó en 2003 y en el 2015 fueron muy pronunciados, con aumentos de 400 y 500 puntos base. Este del 2006-07 fue más pequeñito, pero la tasa estaba más alta. Y ahorita está empezando este ciclo en donde ya llevamos, yo diría, la mitad del camino del incremento, 400 puntos de alza. Pero aquí hay una gran diferencia respecto a los ciclos anteriores. Y es que en los ciclos anteriores, Banco de México iba adelante de la inflación. Si ustedes ven cuando empieza a subir la tasa y después empiezan los repuntes en la inflación, Banco de México veía ya venir el problema y empezó a actuar en consecuencia. Y en este último ciclo, Banco de México ya va atrás. Y no es nada más Banco de México. Yo diría que todos los bancos centrales pues van atrás de la inflación, porque la inflación empezó a subir muy rápido. Hay que reconocer que ha sido muy difícil leer e interpretar lo que está pasando con el fenómeno inflacionario actualmente. Es más, yo creo que se está discutiendo inclusive a nivel teórico si estos modelos neokeynesianos de los últimos años pues sirven o no sirven para interpretar esto que está pasando. Se están poniendo en duda, así como se pusieron en duda pues en años anteriores los modelos monetaristas. Entonces estamos en un terreno bien complicado para los bancos centrales. Y ahora sí, en el tema del crecimiento, déjenme poner esta gráfica que me parece muy elocuente, porque nos cuenta la historia de lo que ha pasado en México. Es el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, que aquí pueden ver que venía en ascenso, subiendo, yo diría, a un ritmo relativamente modesto, pero subiendo, del 2013 a mediados del 2018. A partir de mediados del 2018 cambia la tendencia, empieza un declive pequeño, como si la economía no solo perdiera atracción, sino se empezara a derrapar con una pues muy ligera recesión. Y si incluimos los datos más recientes del IGAE, aquí vamos a ver cómo la tendencia de baja se hace más pronunciada. Y yo diría que no solo se debe a la pandemia que tuvimos, porque aquí vemos todo el rebote, y después del rebote, en los últimos meses, en lo que va del año, pues otra vez
una tendencia descendente. Entonces, yo creo que estamos viendo una economía que está perdiendo fuerza, que se está en declive poco a poco. Y si nos preguntamos por qué este rebote se terminó cuando otros países como Estados Unidos o algunos otros le lograron dar la vuelta a la situación de su producción, pues hay muchas respuestas. De entrada, aquí no tuvimos el paquete de estímulo que hubo en Estados Unidos, pero más allá de eso, yo diría que pues el ambiente de negocios, que es el que genera la inversión en el país y sobre todo el consumo de los hogares, es un ambiente muy malo, muy turbio, muy complicado, especialmente por muchas decisiones desafortunadas, diría yo, de política pública. Ahorita se está discutiendo esta reforma energética que de aprobarse como está, pues nos va a llevar a una recesión. A mí no queda la menor duda, ¿no? No veo que sea muy probable, afortunadamente, que se apruebe, pero ahí está. Entonces, si vemos este entorno actual para la economía mexicana, pues las perspectivas son bastante tristes. Y lo están empezando a reconocer las encuestas. Vimos en la encuesta de Banco de México, pues una reducción en el pronóstico de crecimiento para este año de niveles de 2.79 a 2.27. En la encuesta del IMEF, que es la más reciente que acaba de salir, la revisión fue de 2.7 a 2%. Platicábamos en el comité que no recordábamos, fuera de las revisiones que se dieron cuando estaba el pleno de la pandemia, pues haber visto una corrección tan marcada de un mes a otro. Inclusive, los que éramos más pesimistas hace un mes, y yo en lo personal me incluyo en estos pronósticos, el mío actualmente es 1.5%, era, pues junto con un par de colegas, estamos en esos niveles como los más pesimistas. Y ya en la nueva encuesta, estamos viendo 2 o 3 colegas más que están por debajo inclusive, ¿no? Entonces el panorama se ve triste, se ve complicado y sobre todo mientras sigamos con este rumbo en el cual el ambiente político está complicando, hasta se me complica la pronunciación del entorno político, de lo complejo que está restándole a las perspectivas de la actividad económica. Entonces, el panorama está complicado. ¿Hay conciencia de esta circunstancia dentro de los actores que tienen en sus manos el poder ejecutar acciones para cambiar la tendencia, Mario? Híjole, pues no la veo yo, por lo menos alegremente distribuida entre todos los participantes. Por ejemplo, sorpresas como ha causado esta reciente decisión de poner en pausa las relaciones con España, que es uno de nuestros principales socios comerciales. No se entiende, enturbia el entorno de negocios, complica el panorama para la inversión y para los mercados. Hubo recientemente la Secretaría de Economía, por ejemplo, presenta un plan de reactivación que desde mi punto de vista, pues no está muy claro en muchos de los temas que quiere conseguir y cómo los va a conseguir. Tiene elementos muy positivos, por ejemplo, una de las cosas que sí se podrían hacer y que sí están planteadas ahí, es una simplificación administrativa, restar trámites para favorecer la creación de empresas. Esas son acciones en el sentido correcto, ¿no? Sin embargo, por otro lado, estamos viendo pues todo otro tipo de medidas complicando el panorama para las empresas. La reciente reforma a la subcontratación tuvo un impacto, yo diría, muy significativo sobre el sector servicios de la economía. Y sobre todo, el presidente, que es el que dirige buena parte de estas decisiones de política pública, creo que es el que está causando más inquietud en el entorno de negocio. Okay. A ver, hay un tema que en el panel internacional ya nos dieron un panorama muy rico, muy interesante, con muchísimos conceptos. Sin embargo, México tiene sus propios elementos, Ricardo, en el tema de inflación. Yo pienso que con independencia de que el mundo no había vivido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, México en 1993 le quitó 3 ceros a la moneda. Probablemente en las escuelas de economía el tema de inflación dejó de ser un tema de estudio profundo, a ser un estudio un poco más ligero. ¿Tú qué piensas de este fenómeno en donde de repente salimos al restaurante y ya te cobran, pues valga el concepto, el caballito de sangrita, ya te cuesta 30% más, o ya te cobran la bolsa del súper, de los libros, de la ropa? ¿Dónde la ves tú, Ricardo? ¿Qué opinión tienes en ese sentido? Pues sí, definitivamente el principal problema de la inflación es que deteriora el poder adquisitivo de las familias, ¿no?
Y precisamente al tener que comprar una bolsa, pues probablemente tengan que sacrificar consumo de otros bienes o servicios. Y también, por ejemplo, si compraban un mismo producto a un precio, pues ahora van a poder comprar menos de ese producto, no sería alimentos. Y pues mira, sí, Carlos, efectivamente el tema de la inflación se vio distorsionado en todo el mundo, eso sí lo reconocemos. De hecho, como mencionó Gabriel en el panel pasado, la inflación de Estados Unidos está por arriba, en 7.5%, que la de México, por lo menos al cierre de 2021, de 7.36%. Y aquí que lo importante es ver, yo creo, si esto va a frenarse rápido o no. Si este incremento sostenido y generalizado en los precios va a moderar su ritmo de expansión o no. Y es ahí donde viene la gran incógnita, porque si nosotros analizamos la inflación, por la parte de mercancías y servicios vimos una recomposición del gasto hacia mercancías. Si estabas en tu casa y no podías salir a restaurantes porque estaban cerrados, comprabas alimentos para prepararlos en casa, ¿no? Si no podías salir al gimnasio porque estabas cerrado, comprabas artículos para hacer ejercicio en tu casa. Incluso gente que pudo no utilizar el transporte público compró autos. Eso se vio mucho en Estados Unidos. Vemos en México que es un fenómeno también que se vio impactado por la pandemia. Ahora, hacia adelante, y esto es lo más importante, ¿cuándo va realmente la inflación a descender? Y es ahí precisamente donde pues la gran incógnita es ¿qué es lo que va a bajar más? Si va a darse un ajuste en la parte no subyacente, que son estos precios de energía o los productos agropecuarios, algunas tarifas del gobierno, o en la parte subyacente, que son precios de mercancías y servicios. Por ejemplo, sabemos que la parte no subyacente, como les comenté, pues no depende necesariamente de nosotros, son precios internacionales. Ya venían los precios de materias primas para abajo y otra vez volvieron a subir recientemente. Eso sin duda le va a pegar a la persistencia de la inflación. Lo que sí preocupa es que la inflación de mercancías y servicios, que es el 75% de la canasta, pues esa definitivamente se mantenga muy elevada, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que hay 5 analistas, colegas, en la encuesta de Banamex que esperan que la inflación subyacente sea mayor que la general al cierre de 2022, ¿no? ¿Y esto por qué podría darse? Pues por un descenso mucho más pronunciado en la parte no subyacente. Realmente, Carlos y colegas, ¿va a bajar la inflación más por un ajuste en los precios de commodities o porque realmente se estabilice la formación de precios? Seguimos viendo distorsiones en la cadena global de suministros, seguimos viendo también incrementos en la demanda por reapertura de actividades. Entonces, bueno, aquí la gran incógnita y lo que quisiera dejar sobre la mesa es si realmente nuestra inflación general va a bajar porque se nos ajustan los precios de materias primas, porque como indica cierta información anecdótica, hay menos disrupciones en cadenas de suministros, o porque pues realmente se empezó a deteriorar menos la formación de precios gracias a las acciones de los bancos centrales, ¿no? Y pues es la gran incógnita, te digo, hay analistas que vemos la inflación general más alta que la subyacente, hay casos opuestos, y pues lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, con relación a la encuesta pasada, subieron las expectativas. No queremos que pase, y de hecho no creemos que pase, lo que pasó en 2021 que les comenté, ¿no? Que en enero veían 3,5 para finales de 2021. No queremos cifras irreales. Banxico también ya tiene una trayectoria que por lo menos publica cada mes en su comunicado de política monetaria. Esperemos no sea necesario tener que modificar estos intervalos, estos pronósticos de inflación, como lo hizo el año pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, el panorama de la inflación en general lo vemos con riesgos sesgados al alza, pero sí esperamos un descenso, en parte por una base de comparación, por supuesto, pero también porque en el margen esperamos que los aumentos sean cada vez menores. Oye, déjame abusar de tu experiencia en la administración pública y sobre todo el atinado que ha sido en esto. Ahorita aquí entre nos, que nada más nos está oyendo Mario, Ricardo, déjame comprometerte y dime alguna actividad, algún hecho, alguna política que México tiene que hacer que contribuya de manera eficiente y que hoy no se hace al control de la inflación. Pues definitivamente no depender tanto del sector externo. Yo diría que eso es sin duda un punto crucial. No niego, y creo que ninguno de nosotros puede negar, que la recuperación post-pandemia, bueno, que se dio después del golpe inicial de la pandemia, se dio en gran medida porque en junio de 2020, 3 meses después de la cuarentena, se declaró a las manufacturas como actividad esencial porque la industria norteamericana reabrió. Y eso
nos permitió recuperarnos de una manera importante, al grado que todavía vemos al cierre de 2021 cifras de comercio exterior, de exportaciones más importaciones, de 999,000 millones de dólares. O sea, sí, definitivamente el sector externo es un motor muy relevante para el crecimiento. Pero yo creo que si nosotros nos enfocáramos más hacia nuestro crecimiento orgánico, si tuviéramos realmente variables y actividades de la que no dependiéramos tanto por fuera, el crecimiento aquí sería más alto. Y probablemente regresaríamos a los niveles pre-pandemia antes de lo que muchos de nosotros estamos viendo, que podría ser finales de 2023 o incluso 2024, ¿no? En concreto, el tema de la inversión. Si hubiera más, Carlos, yo creo que sí, no dependeríamos tanto de fuera y por lo tanto la inflación no dependería tanto de lo que ocurre en los mercados internacionales de petróleo, de gas natural, de metales, de granos, entre otros productos. Oye, pero ¿cómo le hacemos con el TEMEC? Pues bueno, el TEMEC es un... ¿Cómo nos quitamos esa vinculación comercial con el exterior? No digo que la rompamos. Digo que además de esa que tenemos con ellos, que es muy fuerte y que definitivamente es un motor muy importante para el crecimiento, complementemos con la parte de crecimiento interno. A ver, Mario nos daba sus pronósticos. Nosotros lo traemos en 2.4% para este año. Probablemente Mario dirá que estoy en el grupo de los optimistas y le digo que sí. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo podremos crecer más? ¿Por qué el próximo año estamos viendo un crecimiento de 2% y no más alto? Porque realmente, si además del sector externo tuviéramos este motorcito interno, bueno, más bien motor fuerte interno, podríamos crecer a tasas más elevadas, ¿no? Okay. Oye, Ricardo, ¿qué contexto te dejamos, caray? Lo que nos platica Mario, lo que nos dice Ricardo. Marcos, ¿cómo estás viendo los mercados? ¿Cómo estás viendo el IPC? ¿Cómo estás viendo las empresas que componen este grupo selecto de integrantes de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cómo los ves? ¿Dónde estás viendo los mercados? Pues mira, de manera inmediata, evidentemente cautos. Como todos en el mundo, estamos al filo del asiento esperando a ver qué sucede en la situación con Ucrania. Ojalá que se arregle de manera pacífica, ojalá que prevalezca la diplomacia, pero este contexto, sumado a lo que hemos venido platicando con la inflación, pues mantiene muy cautos a los inversionistas, caminando sobre una cuerda floja, con poca visibilidad hacia adelante, no sabiendo qué va a hacer la Reserva Federal, cómo va a reaccionar Banco de México. Pero además yo diría que en el caso particular de nuestro país, empiezan a pesar temas que quizá en el mundo ya no están siendo tan revisados. El tema del crecimiento para mí sí es un tema en el caso de México. Nos hemos centrado mucho en la conversación económica, en la inflación, y sí, con justa razón, pero para México ya después de 3 años de un crecimiento pues prácticamente nulo, como comentaba Mario, una tendencia de debilidad negativa. Por ejemplo, para mí es icónico que en 2021, en diciembre, el IGAI cerró por debajo de lo que cerró en diciembre de 2020, el año que supuestamente era de recuperación, y tuvimos un nivel de actividad económica al cierre de año menor que en el peor año de la pandemia. Entonces, después de todos estos meses de debilidad económica, ya empieza por ahí a mostrar ciertas grietas de los fundamentales de la macroeconomía y, por tanto, algunos riesgos sobre la estabilidad, que creo que va a ser algo que pudiera estar en el horizonte más adelante en el año. Lo comento porque hace ya a lo mejor un par de meses estuve justamente en una conferencia escuchando a Judith y decía que la economía mexicana no tiene un problema quizá en este momento de deuda pública, que quizá es lo que más asociamos por nuestra memoria a la cuestión de estabilidad, pero tiene un problema de crecimiento y tiene un problema de tendencia. Pues bueno, ese problema de crecimiento, ese problema de tendencia se está volviendo ya más evidente en 2022, con un rezago muy importante de la inversión que está evitando que crezcan a tasas dinámicas nuestros motores históricos de crecimiento como las manufacturas, salvo el caso del sector automotriz que está conectado por ahí a estas variables internacionales. Pero me parece que los inversionistas empezarán a descontar ya no solo en el ambiente internacional de mayores tasas, redireccionamiento o reposicionamiento en las estrategias, sino que me parece que en el caso particular de México ya veremos nosotros pues cierta cautela, cierto diferenciador respecto
a los mercados internacionales. Particularmente teníamos un pronóstico de 58,000 unidades para 2022 del IPC. Evidentemente, esta primera parte del año pues es una parte severamente afectada por la incertidumbre que comentaba. Hacia adelante nosotros esperamos que con un poco más de visibilidad y sobre todo considerando el rezago tan importante que tenemos en este momento en el corto plazo, pero también históricamente en nuestra bolsa, pues podrá haber algunas oportunidades. Pero el mensaje central sería, los mercados pues en nuestro país han estado conectados en mayor o menor medida a la lógica internacional. Este año 2022 es el año en donde podríamos empezar a diferenciarnos por estos riesgos que se atisban a partir del frente de crecimiento. Oye, y así muy rápido, antes de pasar con Mario, ¿tuviste bien ese punto, 5 puntos base de Banco de México? Sí, me parece que Banco de México actúa conforme a la lógica que nos había estado comunicando. Me parece que los mercados estaban asustados o con cierto temor de ver qué pasaba con el cambio. Llega Victoria, no había precedentes sobre la experiencia en política monetaria y entonces era terra incógnita. Me parece que lo más importante de esta decisión es que hay cierta certeza de la continuidad de la estrategia. Ya podremos hablar después de si esa estrategia es la adecuada o vamos retrasados, pero me parece que ese elemento de certeza es clave y por lo menos en este mar de nubarrones ya es una ganancia. Ya, ok. Oye, Mario, a ver, tú tocaste ligeramente un tema que no es tan ligero, el tema de España, pero que en el contexto general parece que México se está ayudando poco. No podemos separar a los mercados de eventos políticos. Recientemente vemos una situación difícil en torno a pues, la actividad que pueda tener la Secretaría de Economía, la propia Presidencia de la República, el comercio. ¿Cómo la ves tú ahí, Mario? Dame un poco tu impresión de todo este contexto político, económico, que evidentemente no ayuda porque genera ruidos, porque además después vamos a preguntar cómo nos ven de fuera, ¿no? Empezamos a ver hoy tuvimos unas declaraciones de Ted Cruz. ¿Cómo la ves tú? Pues mira, déjame nada más compartir de nuevo la pantalla para regresar a esta gráfica, estas primeras gráficas que mostrábamos aquí. Aquí está. Porque nuevamente, regresando a la elocuencia de esta gráfica, yo creo que aquí lo que vemos con claridad es cómo se interrumpe la tendencia de crecimiento que llevamos a partir de la segunda mitad del 2018 y no es coincidencia. El rumbo económico, la política económica, bueno, sobre todo muchas medidas de política pública y lo que se quiere hacer como estrategia de desarrollo no está funcionando. Y yo insisto, lo he comentado en muchos foros, que hace falta una vuelta en U, porque además lo más triste de este entorno es que hay una enorme oportunidad para el país. Estamos hablando hace ratito de cómo la disrupción que se generó en las cadenas de suministro va a propiciar una recomposición de estas cadenas en Estados Unidos y van a requerir, pues, acercarse mucho más a los proveedores. Están pasando esta filosofía del just in time al just in case, en donde antes no necesitaban bodegas, inventarios ni redundancias, y ahora sí, porque necesitan fortalecer estas cadenas. Entonces, para México eso es una gran oportunidad, diría del Bajío para el norte, podría ser más abajo, pero se requieren otras políticas, para la pues, construcción de bodegas, de centros de distribución, en fin, de todo lo que va a necesitar esta nueva cadena de suministros. Y también energías limpias, abundantes y baratas. Pero esto requiere hacer un cambio en la visión que se tiene actualmente del país. El entorno político yo veo que está muy complicado, lo estamos viendo pues cada vez más enrarecido con cosas que son bastante inusuales, como el presidente pues tratando de obtener información de un ciudadano privado, por más que sea periodista, pues no está actuando conforme marcan los cauces legales y creo que es muy clara, no sé cuántos vieron la respuesta que le dio el INAI, pero no solo fue decirle que el INAI no tenía facultades, fue citar los artículos de la Constitución, que son, entre otros, el artículo 16, que son los que limitan la actuación de cualquier funcionario público, para decirle que él tampoco, el presidente, no tiene facultades para hacer lo que está haciendo. Entonces, todo eso, pues, enturbia el panorama. Ahora, yo creo que, y esta lámina que les voy a poner aquí, me parece muy afortunada. Oye, Mario, déjame
ser imprudente e interrumpirte. A ver, para nadie es desconocido este discurso del modelo neoliberal. Sin embargo, no conocemos el modelo económico al que vamos, ¿no? Porque el neoliberalismo pues, te hablaba de privatizaciones, te hablaba de algunas cuestiones muy específicas. Y hoy, desde mi punto de vista, no tenemos ninguna guía en torno a quiero llamar, pautas económicas, lineamientos económicos. Me queda claro que aparentemente estamos ante un umbral de una nueva teoría económica que proviene del discurso actual. Económicamente, ¿dónde están esas guías, Mario? ¿Cómo la ves? Pues mira, ya que tocaste el tema y voy a compartir otra gráfica que por ahí puse en algunos de mis comentarios, un artículo, por cierto, en la revista del IMEF actualmente, y que ya nos debe de llamar mucho la reflexión, porque esta es la diferencia en el ingreso promedio por persona que tiene México y el que ha logrado hacer Corea del Sur. Y vemos un panorama radicalmente diferente. En México hemos estado perdiendo el tiempo por décadas. ¿Y qué es lo que hizo Corea? Corea lo que hizo desde mi punto de vista fue algo muy sencillo y es apoyarse en la construcción de una economía de mercado con instituciones que funcionan y que alinean los incentivos de los diferentes agentes para que funcione bien esa economía, construyendo esas instituciones e invirtiendo fuertemente en educación de verdad, en temas como matemáticas, ciencias para su población. Y después de unas cuantas décadas tienen pues un ingreso ya de más de $30,000 promedio por habitante por año. Y en México, pues esto se detiene, o sea, veníamos creciendo, de repente esto se detiene. Y yo creo que en México, toda esta discusión del neoliberalismo, hay un problema en la forma de funcionar del cerebro humano, y es que para procesar las cosas necesita simplificarlas y necesita ver etiquetas. Y es muy fácil poner etiquetas, y si la gente cree en esas etiquetas, pues ya da por hecho que algo es en función de lo que dice la etiqueta. Y hoy día esa etiqueta de neoliberalismo, que quizá muchos no entienden, pues se asocia con algo malo porque es lo que hemos estado oyendo una y otra y otra y otra vez. Pero al final del día, lo que nos ha faltado en México es realmente darnos cuenta de este tipo de experiencias para construir una economía de mercado que funcione, invertir de verdad en educación, porque déjame decirte algo curioso, México gasta cerca del 5% del PIB en educación, que es lo mismo que gastan los países de la OECD. Corea, cuando empieza su ciclo de educación, llegó a gastar 8% del PIB en un par de años y luego baja su gasto a cerca de 4 o 3% del PIB. Estamos gastando más, pero estamos gastando mal en ese tipo de cosas. Y mientras no nos pongamos de acuerdo que esa es la manera de conseguir prosperidad, porque al final del día una economía de mercado bien dirigida por instituciones adecuadas es la que permite la participación armoniosa de los diferentes factores productivos de la economía. Entonces, eso yo creo que es lo que nos falta. Y desafortunadamente, pues no estamos viendo en la política pública actual ese tipo de orientaciones. Estamos más bien tratando de regresar a darle al gobierno más poder, y el gobierno es solo parte del Estado mexicano, y estamos yendo para atrás, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que habría que de verdad reflexionar, porque no solo estamos yendo para atrás, esa oportunidad que platicaba ahorita, que ahí está y va a durar unos cuantos años, cambiando la visión, la podemos aprovechar y cambiarle el panorama radicalmente al país. Entonces, por eso insisto, hay que hacer ese cambio de visión, dar esa vuelta, ¿no? Nos podría cambiar el panorama. No se ve probable, no se ve factible. A mí me preocupa que en el entorno político, más que estar adaptando las medidas de política a una realidad que es muy terca, solamente se está adaptando el discurso y se está ampliando esa diferencia que hay entre el discurso y la realidad, y así va a ser muy difícil que logremos que la economía crezca. Oye, Ricardo, con este marco que nos da Mario, economía de mercado, aprovechando esa mención honorífica en el campo, ¿qué piensas? ¿Cómo ves hacia dónde debería ir esa economía? ¿Qué le está faltando?
Pues sin duda, definitivamente bases para incrementar la inversión privada a través de una mayor confianza, ¿no? Tenemos, y creo que lo mencionaste hace rato, Carlos, un mecanismo que se llama el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que afortunadamente tiene blindaje importante, por ejemplo, en el tema de controversias. Han sido algunas de estas controversias las que se han negociado entre las secretarias de Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestra secretaria de Economía, y eso definitivamente ha ayudado a que no se trabe el tema del TEMEC, que el comercio pueda seguir fluyendo y sobre todo que no se ponga en riesgo este motor que, como les comenté, es muy importante, aunque no debería ser el único. Ahora bien, sí es importante que la inversión crezca a través de una mayor participación del sector privado, y Mario mencionó el programa que propone la Secretaría de Economía para incrementar la inversión en este sector, y déjame remontarme un poco más atrás, Mario, creo que de 2019, el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal han anunciado en más de una ocasión, me parece que en Palacio Nacional, proyectos de inversión en infraestructura, en carreteras, relacionados con carreteras, energía, agua y otros importantes. ¿Qué porcentaje realmente se ha avanzado? ¿Por qué de estos anuncios que han quedado en papel no hemos podido concretar cifras de inversión tangibles? Pues probablemente todavía hay un problema de confianza que yo creo que sería muy importante solucionar para que pues así la inversión se dé no tan solo en la parte pública, sino también en la parte del sector privado, que sin duda es la mayor. Oye, Marcos, yo sí veo tu especialidad en temas coyunturales y como siempre estoy regresando contigo siempre con condiciones complicadas, porque lo que nos dice Mario y lo que nos contempla Ricardo, pues ese es un escenario pues lleno de mucha incertidumbre. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál piensas que puede ser el mayor problema de la economía mexicana? Si tratáramos de concentrarnos en uno o dos puntos, ¿dónde ves tú esa problemática y dónde verías, con independencia de lo que menciona Mario y Ricardo, alguna oportunidad? Sí, sin duda, y creo que coincidiendo con lo que comentaban Ricardo y Mario, el gran coco de la economía mexicana, no de hoy, sino histórico también, es la inversión. Para nosotros, la crisis económica o el rezago que tenemos, más que una recesión generalizada o una crisis generalizada, es una crisis de la inversión, particularmente en el sector industrial, que como platicaba anteriormente, pues necesita de esos nuevos flujos de capital para seguir creciendo a tasas dinámicas. Y coincidiendo con Ricardo, para nosotros este tema de la inversión tiene que ver con la confianza, por un lado a partir del trabajo entre el sector privado, los sectores privados y los sectores públicos, pero el otro, para mí es muy importante el tema de una noción de continuidad, que creo que es algo que ha faltado históricamente en la política pública en nuestro país. Viene una nueva administración, cancela el aeropuerto, a lo mejor viene la siguiente y cancela lo que queda del Tren Maya, o como pasó también con otros proyectos ferroviarios al inicio de esta administración. Tenemos muchos proyectos a los que se les avanza, pero que realmente no concluyen. Uno que a mí particularmente se me hacía de gran interés, las zonas económicas especiales a las que se les invirtió muchísimos recursos, muchísimo tiempo, que estaban en punto para iniciar operaciones y finalmente también se quedan canceladas, ¿no? Me parece que esto enmarca justamente la necesidad de una noción de continuidad para poder dar pie a una mejor relación, no solo entre el sector público y el sector privado, sino también dentro del mismo sector privado, por ejemplo, en las transnacionales, compartir esta idea de que es posible tener proyectos a mediano o largo plazo. Y señalando particularmente un reto para la continuidad en el frente político, a mí me parece que a veces tenemos una perspectiva negativa, por ejemplo, ahorita en la segunda mitad del sexenio, podemos pensar que vamos a tocar fondo en términos de incertidumbre, pero a mí me preocupa particularmente porque conocemos qué es lo que está pasando hoy en día, pero no conocemos cuál puede ser la situación después de que la figura de autoridad del presidente esté ausente de la fuerza dominante que va a seguir siendo Morena. Me parece que eso puede generar una situación de inestabilidad muy importante. Ya estamos viendo cómo empiezan los garrotazos y no sabemos si vamos a llegar a 2024 jugando al Juego de Tronos o los Juegos del Hambre o ya de plano los del calamar, ¿no? Me parece que es un reto muy importante, certidumbre, para poder tener inversión para hoy y para el futuro. Oye, a ver, y ahí muy rápido para tener un poquito de dinamismo. A ver, ¿es inversión o crédito? Porque cuando yo veo los balances de los créditos, de las carteras del crédito que tienen los bancos, es muy fuerte.
Entonces, ¿es inversión o crédito? ¿Qué piensas tú ahí? Y después me sigo con Mario y Ricardo, con la misma pregunta. Me parece que tiene que estar orientado el enfoque hacia la inversión y creo que sí es importante una colaboración muy importante del sector público con el sector privado. Me parece que el sector público ha hecho bien en identificar cuáles son las zonas en donde todavía cojea o diferencia la economía mexicana de las zonas de crecimiento importante, por ejemplo, en el norte, las regiones manufactureras. Entonces, me parece que a través de una colaboración dirigida o muy bien coordinada, principalmente por el sector público, podemos tener esos avances. Pero platicar de la inversión, justamente porque creo que lo que vamos a tener ahorita en ausencia un bien escaso, pues van a ser estos flujos dinámicos de inversión extranjera. Me parecería un reto importante voltear a ver qué pasa con el ahorro interno y con la inversión interna, que es algo que tenemos también históricamente olvidado. ¿Cómo ves tú, Mario? ¿Crédito o inversión? Si no llegan esos flujos, ¿tú qué piensas? No, totalmente de acuerdo con Marco. No hay un problema de crédito en México. Los bancos están bien capitalizados y podrían estar prestando a tasas mucho más altas. Pero, El problema... ¿podrían o están? No, podrían, pero el tema es encontrar los acreditados que tengan los proyectos que quieran realizar y echar a andar para que vayan a pedir el crédito. Y el problema es que el entorno de negocios no está dando la certeza, no solo la certeza en términos de, digamos, probabilidades de recuperación de las inversiones, no, la certeza jurídica. Mientras tengamos una reforma eléctrica en la mesa como la que está puesta ahorita, hay muchas inversiones que están detenidas. No estamos reconociendo que hubo muchos de estos cambios, inclusive no solo en la percepción de las empresas, que son las que demandan estas energías más limpias, abundantes y baratas, sino también los consumidores que compran los bienes que producen esas empresas. Y mientras tengamos una iniciativa de esas, pues en la mesa discutiéndose con la posibilidad de ser aprobada, ¿no? Y además con el gobierno empujando a que eso ocurra, pues difícilmente va a haber inversiones de otros tipos. Ya tuvimos muy malas señales, se cancelaron muchas inversiones, especialmente privadas. Mucha gente se acuerda de esa planta cervecera que se estaba construyendo en Mexicali, que cumplía con todos los requisitos de la ley y se echó para atrás. Así es muy difícil que las personas que invierten su patrimonio y arriesgan ese patrimonio, si no tienen la certeza de que por lo menos va a haber reglas claras que no van a estar cambiando, pues difícilmente la inversión va a estar creciendo en el país. México normalmente tenía niveles de inversión total de cerca del 22% del PIB. Ahorita andamos en 17, 18% del PIB. Entonces, y si a eso le sumas que la inversión pública, que parece que va a ser el primer año que crezca como proporción del PIB, pero es una inversión de dudosa rentabilidad, por no decir francamente un desperdicio de recursos, pues estamos ante un panorama en donde no hay inversión en el país, y si no hay inversión, no hay fábricas nuevas, no hay empresas nuevas, no hay empleos nuevos, y la economía no crece al ritmo que debería estar creciendo. Pero no solo eso, sino que estamos perdiendo el crecimiento potencial de los próximos años. Entonces yo creo que es un tema fundamentalmente por el lado de la inversión y por el lado de la política pública y el efecto negativo que eso está teniendo sobre la inversión. Ricardo, ¿tú qué piensas? Parece que el tema de crédito no es un tema que está ahí. Pareciera que los bancos están dispuestos a financiar. ¿Tú qué piensas? Pues la oferta de crédito yo coincido en que no es un problema, ¿no? De hecho, con la pandemia, cuando se dio el ciclo de baja de tasas por parte del Banco de México, cuando la política monetaria reaccionó aquí al tema de la pandemia, Banco de México lanzó una serie de medidas donde facilitaba, ¿no?, el financiamiento para las empresas o para los bancos, más bien para los bancos, para que los bancos a su vez prestaran a las empresas. A final de cuentas, estaban fomentando el crédito para el sector empresarial y privado. No hubo suficiente demanda. Se entiende porque era también un perfil de mucha incertidumbre, era una situación donde realmente no sabían cuándo se iban a recuperar los ingresos, si se iba a poder pagar el crédito o no, pero la oferta no es ningún problema. Aquí precisamente yo también creo que es el tema de la inversión y justo como dijo Mario, inversión que genere productividad. Hemos tenido un rezago de productividad muy importante en todos los factores de nuestra economía. Es importante que haya cambios tecnológicos, que se dé también la educación, que metamos una variable a la K de capital y a la L de trabajo en nuestra función de producción para que podamos producir más. En el margen, la productividad es lo que te genera crecimiento y debe haber proyectos precisamente que generen esta derrama de productividad. Y generalmente son proyectos de infraestructura donde definitivamente tienes un efecto de multiplicador muy grande, además de la proporción del sector privado.
es muy relevante que no nada más, como dice Mario, sea inversión, sino que sea inversión productiva que detone crecimiento. Okay. Oigan, pues hay una cantidad de temas, por supuesto que el tema político, a mí me gustaría que cerráramos este bloque para pasar a conclusiones con algún comentario en el contexto político, porque no lo podemos dejar pasar. Desafortunadamente, diario estamos viviendo condiciones diferentes, noticias relevantes. Vamos cerrando este panel con este tema. Marcos, en un minuto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Carlos. Como comentaba, para mí es importante empezar a pensar en el mediano, en el largo plazo y retomar el tema de crecimiento de manera estructural al centro del debate político mexicano. Me parece que el enfoque de izquierda no necesariamente tiene que ser un enfoque regresivo desde la óptica de los proyectos del sector privado. Coincido con el enfoque de inversión productiva, pero me parece que se tiene que abordar el tema, debe ser ya un tema prioritario junto con los temas de seguridad, los temas de género, pero el rezago que estamos viendo en términos de crecimiento puede salirnos caro en algunos años por venir. Entonces, me parece que hay que ponerlo al centro del crecimiento y finalmente, en una palabra, certidumbre y continuidad, lo que comentaba anteriormente. Claro. Oye, Mario, y nada más para complementar lo que hemos charlado, mucha de la inversión pública que hoy se está haciendo en este país, poca, mucha o grande, se le está llevando el ejército, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues mira, en una economía, si tú tienes un proyecto que es rentable, que es necesario, rentable quiere decir que se puede sustentar porque recibe los flujos de la venta del producto o servicio que tiene, porque es un bien o servicio deseado para la sociedad y la sociedad lo paga con recursos. Cuando eso ocurre, los inversionistas aparecen solos, o sea, y hacen fila. Es más, en México hay una gran cantidad de proyectos de inversión en infraestructura que con las condiciones correctas podrían estar atrayendo a cualquier cantidad de capitales en el mundo, de fondos especializados, que están buscando esos proyectos, ¿no? Pero están buscando un entorno de estabilidad en el país. Y me preocupa que estas inversiones se le estén dando pues, al ejército que no está diseñado para eso, ¿no? Porque además el ejército es muy institucional y ellos le dicen sí señor al presidente y pues hacen lo que el presidente les ordena, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es por ese lado y el problema es que lo estamos poniendo a hacer muchas cosas que no deberían estar haciendo, ¿no? Y mira, ya nada más para no dejar... Perdóname, pero ya estamos sobre el tiempo. Me apena mucho, sobre todo por la valiosa información que nos das. Pero bueno, a ver. No, nada más de lo que comentaba Ricardo, que hablaba de esta caída en la productividad total de los factores en México. Esta es otra llamada de atención de que hay que cambiar muchas de estas decisiones. Y ya que él lo comentó, pues nada más quería compartirla con nuestro auditorio. Gracias. Ricardo, tienes 30 segundos para mandar un mensaje a Palacio Nacional de mejora en la economía. Aprovechemos que tenemos grado de inversión no solamente en el límite, sino 2 niveles arriba de grado de inversión, ¿no? No es, o sea, la inversión en cartera está regresando en parte a México, se ha visto condiciones de finanzas públicas sanas, de una política monetaria autónoma que han favorecido el clima de las inversiones en cartera. Traslademos eso a infraestructura, traslademos eso a crecimiento, precisamente con el reforzamiento de las leyes, ¿no? Y el respeto a las autonomías. Buenísimo, muchas gracias. Pues con esto vamos a darle una pausa a este panel nacional y nos vemos seguramente pocos meses más adelante, pero vamos a pasar a las conclusiones en donde vamos a invitar a nuestros panelistas internacionales y a nuestra moderadora también para que nos acompañen y tengamos algún tema de cierre. En ese sentido, y dado el privilegio de tener a una dama con nosotros, pues no hay manera de no darle el micrófono. Ale, por favor, Ale, yo sí quiero aprovechar tu expertise, tu experiencia analítica, dame un comentario, así como Ricardo se lo pedimos rápido para que sea dinámico y podamos participar. Danos un comentario, ¿qué le ves a México? ¿Qué te gusta de México? ¿Qué no te gusta? ¿Qué nos quieres comentar? 30 segundos.
¿Qué le ve hasta a México? 35. Enorme potencial. ¿Qué le falta? Inversión. ¿Qué nos tenemos que poner a hacer todos? Trabajar por un México mejor. Finanzas públicas sanas es la clave del juego, ha sido la clave del juego. Falta la unión entre la clase empresarial y el entendimiento con el gobierno. Gracias, Ale. Gabriel, tú que estás llegando a una institución con una visión, pues no puedes olvidar el suelo mexicano, ¿verdad? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven en Nueva York? ¿Cómo están viendo a México? Ricardo Buena pregunta, estimado Carlos. Tocaba el tema, Ricardo, del grado de inversión, pero ¿qué hay más allá de ese grado de inversión? ¿Cómo la ves tú, Gabriel? Mira, yo lo que veo, los inversionistas de cartera, ¿no? Que no necesariamente ya son los golondrinos nada más, hay inversionistas de cartera que no nada más entran y salen como los golondrinos, sino hay inversionistas de cartera que se quedan un buen rato en nuestro país. Han estado, los de largo plazo han estado ausentes. Ha habido salidas de capital importantes y han estado algo ausentes, pero los empiezo a ver interesados. Los empiezo a ver interesados en México, y no nada más por el lado de la tasa de interés, sino porque pues lo que observan es que comparado con los otros países de mercados emergentes, pues tenemos finanzas públicas sanas y pues se ha mantenido cierta institucionalidad a pesar de los ataques que hemos visto, ¿no? Entonces, así como a veces nada más cuando volteamos a ver hacia adentro en México, pues vemos muchas cosas que no nos gustan en el tema institucional, en el tema del ambiente de negocios y la inversión, como ya lo comentaron aquí mis compañeros, ¿no? Ricardo, Mario, Marcos y también ahora Ale. La verdad es que hacia afuera, pues nos estamos viendo relativamente bien, y los de corto plazo también habían estado un poco fuera, ¿no? Viendo un poquito el tema de China, de ampliación de sus inversiones en China, sobre todo en la parte de bonos, por su inclusión en este nuevo índice. Bueno, no es nuevo, la inclusión es la nueva, el índice WGBI. Y la verdad es que hoy por hoy ya los vemos otra vez con interés, preguntando cómo está México, cómo ven todo. Y pues al final del día estos de corto plazo ven cosas buenas, porque ven un superávit de cuenta corriente. Que ojo, no es por las buenas razones, es porque no hay mucha inversión y no hay importaciones de bienes de capital, pero bueno, no hay un déficit que financiar. Ven también un déficit público y una deuda como porcentaje del PIB mucho mejor que muchos mercados emergentes, y un Banco Central que, la verdad, si había algunas dudas sobre el nuevo liderazgo de Banxico con Victoria Rodríguez, hasta el momento quedaron muy satisfechos con lo que ha pasado, como ya lo comentaba Ricardo, si no mal recuerdo. Entonces, la verdad es que pues yo estoy optimista en esa parte. Me preocupa un poco en mediano plazo, ¿no? Me preocupa esa parte de cuando hay falta de inversión, no hay falta de crecimiento, y ahí pues me quedo con la misma conclusión de Ale, no la voy a repetir. Muchas gracias. Mario, también muy rápido, choca un poco con lo que acabamos de platicar, esta buena opinión que nos da Gabriel, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, los inversionistas extranjeros financieros, lo que les interesa son las condiciones financieras para recuperar el dinero de los bonos en los que invierten o de los activos en los que invierten. Esas condiciones pues tardan mucho tiempo quizá en deteriorarse, ¿no? O sea, por ejemplo, una baja en el grado de inversión, pues normalmente se anticipa por parte de los mercados y lleva tiempo. Entonces ellos están viendo eso, y no solo eso, sino algún colega decía por ahí que los que toman muchas veces estas decisiones tienen una hojita en Excel en donde están viendo los principales indicadores, déficit fiscal, deuda, y comparan a ver México, Brasil, Colombia. Pues México no se ve tan mal, sin realmente meterse a ver el fondo de las cosas. Entonces, por eso yo creo que hay esta diferencia, y además aquí en México, pues aquí vivimos, entonces aquí sufrimos los problemas de inflación, inseguridad y todo lo demás, ¿no? Entonces, ojalá, hay una frase que a mí me encanta y es, de hecho, creo yo, un pedazo de tecnología que ojalá alguien lleve a Palacio Nacional, y es que dependiendo de la forma en que ves las cosas que ves cambian. Ajustando un poquito la visión, se puede detonar el enorme potencial que tiene México, que es quizá lo que le interesa a esta administración, ¿no? El dejar huella, mejorar el bienestar de la población. Ajustando un poquito la visión, se puede mejorar notablemente. Perfecto, muchas gracias, Mario. Johnny Depp, yo creo que es un lujo sí tenerte, y sobre todo un lujo no preguntarte cómo ves a México con ese grado de inversión y cómo lo ves comparado con América Latina. Muchas gracias. Como Gabriel dijo antes, sí,
es un país en grado de inversión, y no hay duda. Entonces, no estamos hablando de un país en medio de un colapso, una catástrofe, no. Es un país que ha sufrido erosión, corrosión. Es un país que no ha podido aprovechar lo que tiene y las oportunidades que tiene, su ubicación, la plataforma de producción para Estados Unidos, tal vez con las cadenas de producción que puede venir desde Asia. Entonces, es un país que no ha aprovechado la oportunidad, pero tampoco es un país con finanzas públicas desastrosas, tampoco es un país con inflación sin control, tampoco es un país sin previsibilidad en las políticas económicas más importantes para inversionistas y economistas. Yo diría, eso es una conclusión tal vez personal, que el segmento de la realidad mexicana que es importante para inversionistas extranjeras es mejor que la totalidad de la vida para ustedes en México, porque ustedes sufren de muchos problemas, digamos, de gobernanza, de crimen y otros problemas que nosotros no sentimos porque no estamos en México. Entonces hay una brecha en la percepción, pero la percepción todavía es un país con un grado de inversión con mucha potencial que no se ha aprovechado. Muy bien, John. Gracias. Ricardo, ¿qué piensas de todos estos conceptos, de lo bueno que se ve de México de fuera? Evidentemente nosotros los que estamos aquí vemos temas de Colima, Guanajuato, inseguridades, robos. ¿Cómo puede convivir estas dos versiones? Pues sí, desafortunadamente ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Incluso cuando la economía de México crecía a tasas más altas, ha habido problemas estructurales fundamentales, los llamaría yo, relacionados ya con temas de seguridad, temas de género, temas de inclusión, muchas cosas que ahorita se están empezando a atender, pero que yo creo que todavía falta mucho por hacer en ese aspecto, ¿no? Digamos que, te digo, desafortunadamente hemos visto cómo ya la economía ha podido crecer incluso bajo esquemas de inseguridad que probablemente han sido más altos en el pasado. Entonces, pues más bien, si solucionamos eso, yo creo que creceremos mucho más. Gracias. Carlos, permíteme el atrevimiento de llamarte tocayo, tú que asesoras a tantas empresas y que estás cerca de la economía real, transmítenos en este foro cuáles son esos cuestionamientos que te llegan a hacer. Bueno, en línea con lo que dice Joydeep, un poco también con lo que decía Gabriel, efectivamente la percepción del inversionista extranjero es un poquito más lejana, más alejada. No están viendo los titulares de la prensa local todo el tiempo, ¿no? Digamos, quizá ven las cosas de una manera más fría que los que vemos cada escándalo que sucede y que yo creo que es una tragedia para la productividad, ¿no? Dos razones, no nada más el crecimiento futuro, ¿no? El PIB potencial, por un lado, sino la estabilidad, porque al final la única manera de ver es bajar la inflación es mejorando la productividad, ¿no? La inversión, teniendo productividad. Entonces, efectivamente, ha sido muy triste lo que ha vivido el país, pero yo creo que México es más grande que un sexenio, ¿no? O sea, tiene una ubicación geográfica extraordinaria, gente, una sociedad civil productiva, un ambiente empresarial que no de hoy, sino de muchísimos años, tiene una larga tradición. Yo creo que sucede lo que en muchos países de América Latina, ¿no? No, México no va en línea recta. Vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero yo creo que el camino y el futuro del país es un buen futuro, por lo que acabo de mencionar, y vamos a cambiar de régimen en unos pocos años, y esperamos que el nuevo régimen sí apoye la inversión, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Marcos, quisiera yo cerrar. ¿Qué estarías tú pensando desde esta óptica un poco más fresca? Porque es evidente la edad, ¿verdad? Pero, ¿cómo estarías pensando en México en los próximos 3 años? ¿Dónde va a terminar en México en los próximos 3 años? Mercados, tasas, inseguridades, políticas. Dame un marco general lo más rápido posible para respetar los tiempos. Pues mira,
La ventaja es que para 3 años todavía se pueden hacer muchas cosas, todavía podemos decir que falta mucho. Yo, concentrándome en algo muy específico, diría que sí, la Virgen de Guadalupe nos regaló petróleo, pero también nos regaló sol, nos regaló viento, nos regaló una localización muy próxima a la primera economía del mundo y nos puso en un tiempo en donde están sucediendo grandes innovaciones. La transformación de la industria automotriz, la electrificación de muchas otras industrias. El éxito depende de estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Creo que estamos en el lugar correcto, estamos en el momento correcto, pero no debemos dar por sentado ese éxito nada más por estar. Hay que tomar nosotros también participación a través de lo que comentamos, inversión, una mejora en el clima entre sectores públicos y privados y enfocarnos mucho hacia el crecimiento de la productividad con inversiones muy bien pensadas. Bien, Marcos. Pues ha sido un privilegio que me den la oportunidad de charlar con ustedes, de conocerlos, de escuchar sus opiniones. Seguramente esto nos da para otras 2 horas más de poder platicar, pero pues agradecerle a la MIP este espacio que le ha generado a la sociedad financiera, al público en general. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de abrir este espacio para que nos puedan escuchar con estos buenos puntos, con este buen debate y este análisis, que creo que ha sido muy rico. A mí no me resta más que, por supuesto, agradecerles a Alejandra, un gusto, Gabriel, por supuesto, Ricardo, Mario y Carlos, verdaderamente un placer. Marcos y yo, de verdad, yo me quedo muy satisfecho. Por supuesto, hay preguntas en el aire, hay inquietudes, pero yo creo que hoy nos vamos con un poco más de claridad, con un poco más de sensatez de lo que está pasando en torno a la vida nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente agradecerle a la MIP y esperamos que este foro tenga todavía más exposición en los meses y años por venir. Agradeciéndoles de verdad su participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Estén bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo, gracias. Gracias y a muy todos. buenas tardes. Gracias. Sin duda la palabra más sonada de estos últimos años es pandemia. Y con esto vino un cambio que no esperábamos. Según la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, calcula que la pandemia aceleró 10 años el avance tecnológico digital. Se habla mucho de tecnología, pero ¿qué es realmente este fenómeno? El éxito tras la pandemia tiene 2 motores, la disrupción y la innovación. Y es que sin duda la tecnología vino a cambiarnos la vida. El consumo en su mayoría se volvió remoto y las nuevas formas de convivencia eran a través de una pantalla. Y sí, todo gracias a la tecnología. Muchos hablan de hacia dónde va la tecnología, pero la verdadera respuesta es que ya estamos inmersos en este cambio. Es por ello que en QuantaShares nos dimos a la tarea de confeccionar un portafolio llamado Ingenius, el cual se compone de las 12 empresas de tecnología con mayor expectativa de crecimiento en el mercado global. Por si fuera poco, contamos con DollarTrack, que es un ETF que replica el tipo de cambio y es una herramienta que puede servirte para la especulación o a manera de cobertura. Además, tenemos PesoTrack, el cual te permite tomar una posición corta en dólar, largo peso. Esperamos que este suceso histórico esté por terminar, pero saquemos provecho de este gran cambio. Indexity está enfocada a la creación de valor en la información pública de las empresas, mediante una difusión ágil y de fácil entendimiento de los datos financieros ya procesados, para uso de toda la sociedad. Elaboramos fichas técnicas con información pública que resaltan los momentos de visibilidad de las empresas. Las fichas técnicas son fichas de solvencia, ficha al momento y ficha relevante. Nuestros documentos buscan mejorar en el impacto de la información. La difusión estará dirigida a comunicadores especializados como columnistas, editorialistas, así como personal certificado por AMIR, clientes de Infocel, clientes como personas físicas, morales y casas de bolsa, usuarios, inversionistas institucionales, etc. Inclusión hacia las universidades interesadas y público en general. En nuestro sitio web se contará con una consulta de fichas históricas y se dirigirá a medios de comunicación a través de redes sociales, radio, televisión y periódicos. El alcance será hacia clientes actuales y potenciales, áreas de soporte, áreas de negocio, relaciones y procesos clave. Los multiplicadores y factores que influyen en la presencia en el mercado serían la red de distribución, las economías de escala
con el análisis, cumplimiento y normatividad, desarrollo de especialistas, calidad de documento, tiempos oportunos, así como el proyecto en radio, redes sociales, televisión y prensa bursátil. Indexity, somos el complemento para el conocimiento financiero en los mercados de deuda y capitales, aportando valor para nuestros clientes y usuarios. Sin duda la palabra más sonada de estos últimos años es pandemia. Y con esto vino un cambio que no esperábamos. Según la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, calcula que la pandemia aceleró 10 años el avance tecnológico digital. Se habla mucho de tecnología, pero ¿qué es realmente este fenómeno? El éxito tras la pandemia tiene dos motores, la disrupción y la innovación. Y es que sin duda la tecnología vino a cambiarnos la vida. El consumo en su mayoría se volvió remoto y las nuevas formas de convivencia eran a través de una pantalla. Y sí, todo gracias a la tecnología. Muchos hablan de hacia dónde va la tecnología, pero la verdadera respuesta es que ya estamos inmersos en este cambio. Es por ello que en QuantaShares nos dimos a la tarea de confeccionar un portafolio llamado Ingenius, el cual se compone de las 12 empresas de tecnología con mayor expectativa de crecimiento en el mercado global. Por si fuera poco, contamos con DollarTrack, que es un ETF que replica el tipo de cambio y es una herramienta que puede servirte para la especulación o a manera de cobertura. Además, tenemos PesoTrack, el cual te permite tomar una posición corta en dólar, largo peso. Esperamos que este suceso histórico esté por terminar, pero saquemos provecho de este gran cambio.